bien práctico, ¿no? Aquí tenemos el esquema sobre la organización política del virreinato, ¿no? Tú sabes muy bien que desde que el virreinato se funda en adelante van a ir apareciendo diversas instituciones con el propósito, pues, de lograr un mejor gobierno para las colonias americanas. Pero aquí tenemos dos tipos de autoridades. Mira, aquí tenemos a las llamadas autoridades metropolitanas o aquellas que funcionaban desde España, y tenemos también a las autoridades locales, que eran las que funcionaban desde la colonia, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a colocar, ¿no?, que las autoridades metropolitanas serían las que funcionaban desde España, ¿ya? Aquí los funcionarios de estas autoridades metropolitanas ejercían poder, ¿no?, daban, pues, órdenes, ¿no?, actuaban desde España. En cambio, las autoridades locales desde el virreinato, ¿ya? Vamos a colocarlo así por aquí, ¿ya? Desde el virreinato. Pero, profesora, ¿cuáles son? Bueno, obviamente, allá en España, las autoridades metropolitanas serían dos, ¿ya? ¿Cuál? El rey y el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿correcto? Dos instituciones. El rey, por supuesto, que es la máxima autoridad, gobierna de forma absoluta, ¿no es así? Tenía todos los poderes, tanto en España, perdón, como en el resto de sus colonias y dominios del mundo. Y mientras que América, exactamente, mientras que el Perú fue una colonia de España, se sucedieron 10 reyes, ¿no? 5 pertenecientes a la dinastía de los Habsburgo, ¿ya?, que serían de origen austriaco, y otros 5 que pertenecían a la dinastía de los Borbones, que eran de origen francés. Por ejemplo, Carlos I perteneció a la dinastía Habsburgo, ¿ya? Luego está Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y el último rey de Habsburgo es Carlos II, el famoso Carlos el Hechizado, ¿ya? Con él se cierra la dinastía Habsburgo en España. Muere Carlos II y como no deja heredero, se desata una guerra llamada la Guerra por la Sucesión Española, que la ganan los parientes de Carlos, que eran de origen francés. Entonces se sientan los Borbones a gobernar. Y serán con los Borbones que se desarrollan las famosas reformas borbónicas que nosotros estudiamos en historia. ¿No es verdad? Muy bien, ahí está, ¿ya? El Consejo de Indias era una institución creada por la corona con el propósito de que se encargase del buen gobierno de las colonias que tenía España, ¿no? Claro, es que el rey tiene tantas facultades y tantas responsabilidades que él no le va a poder, ¿no?, dar todo el tiempo posible al gobierno de América. Entonces, para eso está el Consejo de Indias, por eso se llama Consejo de Indias. Indias es el nombre que le daban a América, ¿sí o no?, en ese tiempo. Y es el Consejo de Indias el que envía a los funcionarios, a los altos funcionarios para el virreinato, el que supervisa a los altos funcionarios, y es el Consejo de Indias el que funciona como la Corte Superior de Justicia para las colonias. O sea, si aquí en América, en el virreinato, se desata un juicio entre dos personas, ¿no?, y se da un veredicto, y una de las partes no está de acuerdo, el que está en desacuerdo puede presentar su caso ante el Consejo de Indias. Claro, siempre y cuando se trata de españoles o de mestizos, en este caso, ¿ya? Pero de indios no, ¿no? Solamente, digamos, ¿no?, de aquellos que están, ¿no?, en la parte alta de la sociedad, ¿ya? Entonces, tú podías llevar tu caso y era el Consejo de Indias, ya pues el Tribunal Supremo. Lo que dictaminara, tú lo tenías que aceptar, ¿ok? Eso es allá en España. En cambio, aquí en América, en la colonia, existieron estos otros funcionarios. El virrey, que era la máxima autoridad del virreinato, por supuesto, era el máximo representante del rey en América, ¿no? Y ejercía plenamente, ¿no?, todos los poderes reales: ejecutivo, legislativo, judicial, incluso cultural, militar, ¿no es verdad? Y como te dije hace un rato, hubieron 40.000 reyes, ¿no? ¿Quién nombraba al virrey? El rey lo nombraba, pero la selección para el cargo de virrey lo hacía el Consejo de Indias, ¿ya? La Real Audiencia fue un órgano de justicia, ¿ya?, creado, pues, con el propósito de que se pueda gobernar, ¿no?, según ley a las colonias. ¿Quiénes formaban parte de la Real Audiencia? Los oidores,
¿ya? No, no te olvides, eran 8 oidores. Y la Real Audiencia no solamente administraba justicia en la colonia, ¿ya? Porque sí, ese es un, ¿no? Es un tribunal de justicia, ¿ya? Para la colonia, ¿correcto? Pero además de eso, la Real Audiencia reemplazaba al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte del virrey. ¿Cuántas audiencias hubieron? Al principio fueron 7, al principio fueron 7 audiencias, pero a finales del siglo XVIII, tras el fracaso y la muerte de Túpac Amaru II, se crea la última audiencia, ¿verdad? La última audiencia creada en el Virreinato del Perú sería la audiencia de Cusco. Eso fue una pregunta de examen de admisión también. La última audiencia creada en el Virreinato del Perú fue la audiencia de Cusco. ¿Ya? Después de el fracaso y la ejecución de Túpac Amaru II, pocos años después. ¿Ya? Tenemos también a los corregimientos, que van a ser instituciones que se van a encargar de gobernar a las provincias. ¿Ya? Los corregidores son como gobernadores de provincia. ¿Ok? Y los corregidores fueron creados con el propósito de corregir los abusos que cometían los españoles contra los indígenas. Pero los corregidores terminaron siendo los funcionarios más odiados del virreinato. ¿Por qué? Porque como ellos se encargaban, ¿no?, de gobernar a los indígenas, ellos abusaban de los indígenas. Ellos eran los que negociaban el envío de indígenas para el trabajo en la mita minera. Muchos indígenas ya habían cumplido, ¿no?, con pues, la mita, porque la mita era un trabajo obligatorio, pero turnado, ¿no? Entonces, imagínate tú, ¿no? El indio ya había turnado, ya había trabajado en la mita, y estaba de regreso, y ni bien regresaba, el corregidor otra vez lo mandaba. Pero yo ya cumplí, no le interesaba, lo mandaba otra vez. ¿Por qué? Porque, ¿no?, a quien contactaba, pues, por supuesto, le pagaba el corregidor, ¿no? En este caso, el minero. El corregidor decía que lo que cobraba por el trabajo realizado no era suficiente. Entonces le pidió a la corona española que se pudiera llevar a cabo la venta de mercancías, lo que se conoce como reparto mercantil, que fue también un sistema de explotación terrible en época colonial, en donde a los indios se les entregaba muchas veces productos o objetos innecesarios, se les entregaba obligadamente, y con ello el indígena adquiría una deuda con el corregidor, y para poder pagar la deuda con el corregidor tenía que trabajar más de lo que ya trabajaba. Por eso, vuelvo a repetir, fueron los más odiados del virreinato. Las intendencias, que van a ser las que reemplazarán a los corregimientos. Túpac Amaru II, por ejemplo, se rebeló contra el corregidor de Pinto, José Antonio de Areche, ¿no es verdad? Y lo mató, ¿no?, en su rebelión, ¿correcto? Pero ya para ese entonces, los corregidores tenían mala fama, acá y en España, porque el rey de España se había enterado de que los corregidores eran no solamente pésimos funcionarios, sino eran corruptos, de que gran parte del tributo que recaudaban de los indios, porque ellos se encargaban de recaudar el tributo, se quedaba en sus bolsillos y era poco lo que enviaban a España. Entonces ya la corona estaba pensando en eliminar esta institución, hasta que ocurrió lo de Túpac Amaru. Y con claro, bajo esos argumentos se anulan los corregimientos y en reemplazo se crean las intendencias. ¿Ya? Las intendencias van a ser estructuras administrativas más grandes que los corregimientos. Se tuvieron que juntar varios corregimientos para formar una intendencia. Y las intendencias serían la base de los primeros departamentos que va a tener el Perú en su historia republicana. ¿Ya? Los cabildos son los gobiernos municipales, a cargo de un alcalde. Se encargan de la limpieza, el ornato, ¿no?, el orden de la ciudad. ¿Ya? Las visitas, bueno, no eran enviadas por el Consejo de Indias, para poder supervisar el trabajo que hacían los funcionarios del virreinato, como es el caso del virrey. Los caciques o juracas eran los intermediarios entre las autoridades coloniales y la población indígena. Ejemplo de cacique, pues Túpac Amaru II era un cacique, que estaba al servicio de ¿no?, de la corona española, de las autoridades virreinales, pero que dirigían los indígenas, ¿no?
Los Barayok eran los gobernadores y administradores de los pueblos, de los indios, eran como los alcaldes de indios, de las pequeñas comunidades, ¿ya? Y bueno, ellos también, ¿no? Ayudaban pues a la administración de los habitantes indígenas, ¿no? Muy bien, entonces esta es la estructura. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es como te comenté, ¿no? Por aquí tengo otro esquemita, ¿ya? Un ratito. Ya, este después lo vamos a ver. Aquí quedó, ¿no? Esta es la B. Muy bien, vamos con otra pregunta, ¿ya? Ahí está. A ver, esta, mira, vamos avanzando, ¿ya? Dice, el gobierno